Preparaos para emprender un viaje escalofriante. Una inmersión en la oscuridad. De un lugar donde la historia se fusiona con lo inexplicable. Hoy nos adentramos en el Sanatorio Waverly Hills. En Louisville, Kentucky, Un lugar que nos susurra historias, de tragedia enfermedad. y de sucesos que desafían nuestra comprensión. Vemos artículos, relatos, testimonios. Un montón de material que promete ponernos los pelos de punta. Waverly Hills No es solo un edificio abandonado. es un eco del pasado. Es un lugar donde las emociones, El sufrimiento y la esperanza se entrelazan, en un laberinto de pasillos desolados. y habitaciones impregnadas de misterio. Hoy intentaremos descifrar sus secretos. Empezamos por el principio. El terreno que ocupaba este sanatorio era originalmente una casa familiar. Un remanso de paz. Luego se convirtió en una escuela. La Waverly School. ¿Qué pasó después? La historia da un giro sombrío con la llegada de la peste blanca. La tuberculosis. Imagino el terror que se apoderó de la sociedad. Cuando esta enfermedad, a menudo mortal, Empezó a propagarse sin control. la Junta de Hospitales para la Tuberculosis compró la propiedad. Y en 1910, Se inauguró el sanatorio Waverly Hills. la verdad es que cuesta imaginar la desesperación de la época. La tuberculosis era una sentencia de muerte para muchos. El sanatorio original, con capacidad para 40 pacientes. Se vio rápidamente desbordado por la cantidad de enfermos. La epidemia era implacable. En su punto álgido. Moría una persona al día en el sanatorio. Para 1926. La situación era insostenible. Y se construyó un nuevo edificio. Mucho más grande, 5 pisos. con espacio para más de 400 pacientes. Es en este punto donde la historia empieza a adquirir un tono más siniestro. Se habla de prácticas secretas para mantener la moral, Los pacientes que fallecían eran sacados del edificio. sin que los demás lo vieran. Un intento desesperado por ocultar la cruda realidad. Es comprensible el miedo y la angustia que debían sentir los pacientes, Ver a sus compañeros desaparecer de repente. sin saber a dónde los llevaban. Debió ser una experiencia aterradora. Para evitar esto, El sanatorio construyó un túnel. Un largo pasillo subterráneo. que conectaba el edificio con el exterior. El túnel de la muerte. Uf, solo el nombre ya pone la piel de gallina. Un túnel de 150 metros, Inicialmente pensado para el personal y los suministros. convertido en un camino hacia la oscuridad. Es un recordatorio de la terrible realidad que se vivía en Waverly Hills, No solo era un lugar de curación. sino también un lugar donde la muerte era una presencia constante. Es espeluznante pensar en la cantidad de almas que recorrieron ese túnel en sus últimos momentos. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada de la streptomicina en 1943, La lucha contra la tuberculosis dio un giro radical. los casos disminuyeron, Y Waverly Hills cerró sus puertas en 1961. pero el edificio no encontró la paz. Se intentó convertir en una prisión, En un monumento religioso, incluso en un hotel. pero todos los proyectos fracasaron. Como si el lugar se resistiese a albergar vida de nuevo. Y así llegamos a 2001, Cuando Tina y Charlie Mattingly compraron la propiedad. con la intención de restaurarla. Pero Waverly Hills ya se había ganado una fama mucho más inquietante. La de ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Y aquí es donde la historia toma un giro hacia lo paranormal, Preparados para adentrarnos en las historias de fantasmas. que han convertido a Waverly Hills en una leyenda. Empecemos con Timmy. Uno de los fantasmas más conocidos del sanatorio, Se dice que es el espíritu de un niño que murió allí, y que ahora se aparece a los visitantes. jugando por los pasillos. La historia de Timmy es conmovedora y escalofriante a la vez, Se cuenta que se escuchan risas infantiles. y que incluso devuelve las pelotas que le lanzan, Una imagen que a pesar de lo inquietante. también tiene un toque de melancolía.
Pero Timmy no es el único espectro que se dice que habita Waverly Hills. También está Mary Lee. Una joven que contrajo tuberculosis y murió en el sanatorio. Su fantasma se aparece en las ventanas y pasillos. La figura de Mary Lee se describe como una presencia triste. Como si aún estuviera atrapada en el sufrimiento de su enfermedad. Es desgarrador pensar que su alma siga vagando por esos pasillos. Y luego está la historia de la habitación 502. Un lugar que tiene una reputación especialmente siniestra. Se dice que una enfermera embarazada se quitó la vida allí. Ya sea ahorcándose o saltando por la ventana. La tragedia se amplifica por la leyenda. De que fue abandonada por el padre de su hijo. Un médico de sanatorio Es una historia terrible. que impregna esa habitación de una tristeza palpable. También se habla de la aparición de una mujer encadenada con las muñecas ensangrentadas. Esa aparición es realmente aterradora. Se cree que es el espíritu de una paciente que sufrió abusos, En el geriátrico Woodhaven, que funcionó en el edificio después del cierre del sanatorio, algunos la ven en la puerta principal. como si aún buscara ayuda. Es una imagen que realmente te hiela la sangre. Pero más allá de estas apariciones específicas, Waverly Hills está plagado de fenómenos inexplicables. sombras que se mueven por los pasillos, Orbes de luz que flotan en el aire. voces incorpóreas que susurran en la oscuridad. Es como si el sufrimiento y la desesperación que se vivieron en ese lugar hubieran dejado una huella imborrable en el tejido de la realidad. Y el túnel de la muerte Por supuesto. es un foco de actividad paranormal. Muchos afirman sentir presencias allí, Escuchar pasos y voces como si los espíritus desde que fueron transportados por él. aún vagaran por sus profundidades. Es un lugar que te obliga a confrontar la fragilidad de la vida La inevitabilidad de la muerte. y la posibilidad de que algo nos espere más allá, Waverly Hills nos recuerda que la historia no solo está escrita en libros, sino también en las paredes de los lugares que habitamos, y a veces en los espíritus que se niegan a abandonarlos. es un recordatorio de que el pasado siempre está presente, Susurrando en los rincones oscuros. esperando ser escuchado. Y hablando de escuchar, ¿Qué hay de la actualidad de Waverly Hills? ¿qué ha pasado con el sanatorio desde que los Mattingly lo compraron? Bueno, Su objetivo era restaurarlo. y aunque se han hecho algunos progresos, El edificio sigue en un estado bastante deteriorado. Sin embargo, han convertido Waverly Hills en un destino. popular para los amantes del misterio y lo paranormal, Es curioso, ¿no? como un lugar. Tan impregnado de tragedia puede ejercer tanta fascinación. Organizan visitas guiadas. Eventos especiales. Incluso una casa del terror en Halloween. ¿Sí? Se ha convertido en una especie de atracción turística oscura Atrayendo a gente de todo el mundo. que busca experimentar la historia y lo paranormal de primera mano. La pregunta es, ¿Es ético convertir un lugar con una historia tan cargada, con tantos espíritus? ¿es no en una atracción turística? ¿Es respetuoso con la memoria de los que sufrieron y murieron ahí? Es un tema complejo. Que plantea interrogantes sobre la relación que tenemos con la historia Con la muerte. y con lo desconocido. ¿Dónde está el límite entre la curiosidad y el morbo? ¿Hasta qué punto podemos explotar el sufrimiento del pasado para nuestro entretenimiento? Son preguntas difíciles. Sin respuestas fáciles. Pero lo que es innegable es que Waverly Hills, con su historia de sufrimiento y esperanza, Con sus ecos del pasado y sus misterios sin resolver. nos invita a una profunda reflexión sobre la vida La muerte. y lo que puede haber más allá. Volviendo a la historia del sanatorio, Después de su cierre en 1961, el edificio tuvo varios usos. uno de ellos fue el de geriátrico. ¿Qué nos puedes contar sobre esa etapa? El Woodhaven Geriatric Center abrió sus puertas en 1961. Justo después del cierre del sanatorio. Se supone que debía ser un lugar donde los ancianos pudieran recibir cuidados y atención. Sin embargo, Pronto surgieron rumores de maltrato y negligencia.
¿Y se sabe algo más sobre la mujer encadenada que se aparece en la puerta principal? Era una paciente de Woodhaven. Es muy probable. Las historias sobre la mujer encadenada son posteriores a la época del sanatorio. Lo que sugiere que su tragedia está relacionada con Woodhaven, Es una imagen desgarradora. que nos recuerda que el sufrimiento no terminó con el cierre del sanatorio, Es escalofriante pensar. que un lugar que se suponía debía ofrecer cuidado. Se convirtiera en un escenario de más dolor y sufrimiento. Se investigaron las denuncias de maltrato. ¿Qué pasó con Woodhaven? Se llevaron a cabo investigaciones. Pero los detalles son turbios. Parece que Woodhaven cerró sus puertas en 1982. Envuelto en un halo de controversia y misterio. Es como si Waverly Hills estuviera condenado a ser un lugar de tragedia. Sin importar el propósito para el que se utilizara. Primero, la tuberculosis. Luego el supuesto maltrato en Woodhaven. Y ahora, Las historias de fantasmas. ¿hay alguna conexión entre estos eventos? Es una pregunta fascinante. ¿Es posible que la energía negativa generada por el sufrimiento y la muerte, ¿Haya impregnado el lugar? atrayendo a entidades del más allá, ¿O son las propias historias transmitidas de generación en generación? las que dan forma a las experiencias paranormales que se reportan? Quizás la respuesta esté en algún punto intermedio. Quizás la historia y lo paranormal se entrelazan de una manera que aún no comprendemos. Waverly Hills nos recuerda que el pasado no desaparece. Que deja huellas. Ecos que resuenan en el presente. Ireses. Esos ecos toman la forma de susurros en la oscuridad. Sombras que se mueven en los rincones. O la aparición de una mujer encadenada que busca ayuda, Waverly Hills es un lugar. que nos desafía a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. A cuestionar nuestra percepción de la realidad. A explorar los límites de lo que consideramos posible. Es un lugar. Que nos recuerda que la línea que separa la vida de la muerte La realidad de la fantasía. puede ser tan fina como el velo que cubre nuestros ojos. Y esa fina línea que separa la realidad de lo desconocido. Es la que nos lleva a preguntarnos, ¿Qué de cierto en las historias de fantasmas de Waverly Hills? ¿son reales? ¿O son producto de nuestra imaginación? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos ha fascinado y aterrorizado desde siempre. ¿Existen realmente los fantasmas? ¿O son simplemente proyecciones de nuestros miedos? Y traumas, Es curioso cómo la mente humana busca explicaciones. patrones. Algunos dirán que las historias de fantasmas son solo eso. Historias. Leyendas urbanas, amplificadas por el paso del tiempo y la imaginación popular. Y puede que tengan razón. Pero también hay que Los considerar nichos de los testimonios sobre Waverly Hills, ¿Provienen de personas que no se conocían entre sí? que visitaron el lugar en diferentes momentos, Que aún así, describen experiencias similares. es cierto. Es posible que esas emociones dejen una huella en el entorno. una especie de energía residual que puede manifestarse de forma inexplicable. Es una teoría interesante, Como si las paredes del sanatorio impregnadas de la historia de dolor y tragedia. actuaran como un imán para las entidades del más allá. Quizás Waverly Hills, No solo es un lugar donde murieron personas, sino también un lugar donde quedaron atrapadas sus almas. incapaces de encontrar la paz, Es una imagen desoladora. pero también fascinante. Pensar que sus espíritus Esas sombras del pasado, aún vagan por los pasillos, buscando consuelo, buscando respuestas, o simplemente... buscando compañía. Y nosotros, los vivos, Nos sentimos atraídos por esos misterios, por la posibilidad de conectar con lo desconocido. de vislumbrar lo que hay más allá de la vida. Es como si Waverly Hills fuera un portal a otro mundo, Un lugar donde las leyes de la física y la lógica se dibujan. donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural. Un lugar que nos recuerda. Que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, Aún hay muchas cosas que no comprendemos. misterios que nos desafían y nos obligan a cuestionar nuestra propia existencia. Y así, Con esa mezcla de fascinación y escalofríos,
Llegamos al final de nuestra inversión en Waverly Hills. Un lugar donde la historia se fusiona con lo paranormal Donde la tragedia se entrelaza con el misterio. y donde la línea que separa la realidad de lo desconocido se difumina hasta casi desaparecer. Esperamos que este viaje a las profundidades de Waverly Hills, Os haya hecho reflexionar sobre los límites de nuestra percepción sobre la posibilidad de que exista algo más allá de lo que podemos ver y tocar. y sobre el poder de la historia para influir en nuestro presente. Si os habéis quedado con ganas de más, Os animamos a que investiguéis por vuestra cuenta. buscad información Y de relatos. y sacad vuestras propias Y conclusiones. si algún día tenéis la oportunidad de visitar Waverly Hills, Prestad atención. quizás si escucháis con atención, Podáis oír los susurros del pasado, las historias que aún resuenan en sus muros. y sentir el escalofrío de lo desconocido recorriendo vuestra piel. Hasta la próxima inmersión. Amigos y a los misteriosos acompañan.